Bienvenidos a Econoticias en Contexto. Este es el episodio número 2 titulado El Uruguay post-dictadura. En la década del 60, el Uruguay se encontraba en una situación muy crítica. Desde el punto de vista económico, aumentaba el gasto público, la famosa crisis bancaria del 65 y también la galopante inflación que ascendía al 88% en ese mismo año. En el plano político, por un lado, aumentaba exponencialmente la violencia debido a los guerrilleros de izquierda, popularmente conocidos como tupamaros. Por otro lado, el actor elemental en este contexto de constante violación de los derechos humanos, que estaban inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional, doctrina proveniente de los Estados Unidos, que buscaba apoyar económicamente a las dictaduras y además pretendía aumentar el poderío militar. Estos dos actores formaron parte de uno de los episodios más oscuros del país, donde ambos grupos violaron indiscriminadamente los derechos humanos a través de torturas, secuestros y asesinatos. Luego de una breve introducción acerca del período comprendido entre 1973 y 1985, conocido como la dictadura cívico-militar, en este episodio nos vamos a centrar en el Uruguay posterior a la dictadura, desde el 1985 hasta el 2000. A falta de unos meses para finalizar el periodo dictatorial, ocurrió uno de los episodios más trascendentales en la vida política del Uruguay. El 3 de agosto de 1984 se logró un acuerdo conocido como el Pacto del Club Naval entre militares, colorados, frenteamplistas y cívicos, mientras que ningún integrante del Partido Nacional formó parte de este acuerdo secreto, ya que se negaron a pactar. Consiguientemente, se convocaron a elecciones para el 25 de noviembre del mismo año, en las cuales los tres candidatos naturales del Partido Nacional, el Partido Colorado y Frente Amplio, Wilson Ferreira, Jorge Valle y el militar Líber Sereni, no pudieron participar debido a que estaban proscritos por la dictadura. En noviembre, el vencedor fue el socialdemócrata Julio María Sanguinetti, obteniendo el 41% de los votos. Se impuso sobre Alberto Sumarán del Partido Nacional, que logró el 35%, mientras que el Frente Amplio ocupaba el tercer lugar con un 21%. El Partido Colorado volvía nuevamente al poder, no obstante no contaba con mayoría absoluta, ya que alcanzaron 13 senadores, en tanto los blancos consiguieron 11 senadores y el Frente Amplio obtuvo 6 senadores. En diputados, los colorados obtuvieron 41 representantes, los nacionalistas 35 y los frentistas 21, mientras que los cívicos ocuparon las dos plazas restantes. A nivel departamental, los colorados gobernaron en 12 departamentos y los blancos en 7. El 1 de marzo de 1985, el doctor Julio María Sanguinetti asumió la presidencia y Enrique Tarigo la vicepresidencia, tras la dictadura militar. El país se encontraba en un contexto de democracia frágil y en plena construcción. El presidente Sanguinetti buscó tener gobernabilidad, ya que no tenía mayoría en el Parlamento y el Partido Nacional se mostró dispuesto a colaborar. En cuanto a las primeras medidas del gobierno nuevo, tuvieron como objetivo resarcir los daños de la dictadura. Por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Justicia, se devolvió la legalidad a numerosas instituciones, entre las cuales la Convención Nacional de Trabajadores y su sustituto, el Plenario Intersindical de Trabajadores. Por otro lado, dos leyes claves fueron la ley de amnistía, en favor de las personas que todavía permanecían detenidas, condenadas por la justicia militar por delitos políticos, y la otra ley fue restitución de funcionarios públicos destituidos por la dictadura, y la reparación de su carrera profesional. Luego, en 1986, el gobierno junto a legisladores blancos impulsaron la ley 15.848, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, popularmente conocida como la ley de caducidad, que consistía en la caducidad del ejército de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Posteriormente, las viudas de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selma Michelini encabezaron un movimiento llamado la Comisión Nacional Pro Referéndum, que tenía como cometido recoger las firmas necesarias para poder utilizar el recurso de referéndum que establece la Constitución en el artículo 79. La Comisión Pro Referéndum logró alcanzar más de 600.000 firmas. No obstante, en la votación del 16 de abril de 1989, la papeleta amarilla, esta es la que buscaba abordar la paz interna y dar vuelta a la página de la dictadura, se impuso sobre la papeleta verde, defendida por la Comisión Pro Referéndum y todos sus adherentes. La consolidación de la ley venció ampliamente por un 57,53% sobre un 42,45% que buscaba la derogación. Por su parte, el gobierno de Sanguinetti se caracterizó por darle un importante rol al Estado en materia económica. Según el abogado y periodista Ramón Díaz, la economía en el gobierno de Sanguinetti se desarrolló de manera desigual, destacando que venía de una grave contracción de 1982 hasta el 1984, donde el PIB descendió un 12,2%, y en 1985 la economía creció un 1,5%. En el 86 y 87 se registró la mejor etapa económica del gobierno de Sanguinetti, teniendo alzas del 8,9% y 7,9%. Por último, Díaz destaca que a finales de la administración, faltando 2 años, cierra su ciclo con un ambiente de indudable desconfianza, ya que su déficit fiscal aumentó considerablemente. No se pudo reducir la deuda pública externa y la inflación llegó hasta el 129%, según datos publicados por el Ministerio de Desarrollo Social. En resumidas cuentas, el periodo del primer gobierno de Sanguinetti buscó principalmente consolidar la democracia que se había perdido durante la dictadura,
y lograr progresivamente la paz social. El 26 de noviembre de 1989 se celebraron las segundas elecciones posgobierno de facto, donde el ganador fue Luis Alberto Lacalle Herrera, del Partido Nacional, obteniendo así el 38% de los votos. En segundo lugar, el colorado Jorge Valle obtuvo el 30%, y el tercer lugar fue para Liber Sereni, del Frente Amplio, que obtuvo el 21%. Por último, Hugo Batalla, del Nuevo Espacio, alcanzó el 8,6%. Con estos resultados, el Partido Nacional obtuvo 12 bancas en el Senado, mientras que los colorados, Frente Amplistas y el Nuevo Espacio obtuvieron 9, 7 y 2 respectivamente. En cuanto a la Cámara de Diputados, los blancos alcanzaron a tener 39 representantes, los colorados 30, el Frente Amplio obtuvo 21 y el Nuevo Espacio logró 9 representantes. A nivel departamental, los blancos lograron obtener 16 intendencias, el Partido Colorado obtuvo 2 intendencias y el Frente Amplio ganó en Montevideo. Asimismo, en las elecciones se votó un plebiscito, esto es, un mecanismo para reformar la Constitución que tenía como objetivo incrementar las jubilaciones. La propuesta contó con un 72,5% de apoyo popular respecto al total de votantes habilitados, por lo que fue aceptada. Por otro lado, es indispensable destacar que por primera vez en la historia el Frente Amplio ganaba unas elecciones. El oncólogo Tabaré Vázquez resultó victorioso en el departamento de Montevideo y se consolidaba como una figura política importante tanto en el Frente Amplio como en el ámbito nacional. Asimismo, la coalición de izquierdas comenzaba a cuestionar el tradicional bipartidismo histórico entre blancos y colorados. El 1 de marzo de 1990, el doctor Luis Alberto Lacalle tomaba la máxima responsabilidad nacional acompañado de Gonzalo Aguirre como vicepresidente. En su discurso inaugural, el presidente Lacalle expresaba que en su gobierno él buscaba la coincidencia nacional, es decir, su objetivo era trabajar junto al Partido Colorado para tener mayorías parlamentarias. En la primera alternancia de partidos, luego de la dictadura, este nuevo gobierno afrontaba, según Muncho y Superviel, un contexto económico global de precios internacionales relativamente bajos. A nivel nacional, el 8% de la población activa se encontraba desempleada, había un 26% de pobres y la inflación era muy elevada, mientras que la deuda pública bruta alcanzó el 74% del PIB, y el déficit fiscal superaba el 6%, según los datos proporcionados por el libro Con el mismo tono, la democracia como hilo conductor de los discursos de los presidentes uruguayos desde 1985, editado por Ignacio Muncho y Daniel Superviel. Ante estos grandes desafíos económicos que tenía Lacalle, el presidente buscaba impulsar una agenda ambiciosa en materia económica, especialmente en una profunda reducción de la estructura estatal, y también buscaba mayor apertura respecto al comercio internacional. Una de las primeras medidas económicas fue el proyecto de ley de ajuste fiscal, que significó el aumento de la tasa del IVA del 21% al 22% y también un aumento de impuesto a las retribuciones personales, jubilaciones y pensiones. El 13 de septiembre de 1990, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley llamado Ley de Modificaciones del Régimen de Empresas Públicas del Dominio Industrial y Comercial del Estado, que permitía a empresas como Antel y Pluna asociarse con privados y también buscaba eliminar los monopolios estatales como los seguros. Con el apoyo de los colorados, Lacalle conseguía llevar adelante una reforma que era el aspecto principal de su gobierno. Al dirigirse al país para informar sobre la resolución tomada, Lacalle expresó: "El Uruguay se incorpora a transformaciones que en todo el mundo marcan los tiempos modernos". Sin embargo, el proyecto de ley no fue aprobado rápidamente, por el contrario, hubo una larga discusión en el Parlamento que demoró el proceso de aprobación. No fue hasta el 25 de junio de 1991 que 21 senadores alzaron la mano en la Cámara de Senadores para votar en general el proyecto de ley que comenzaba a revertir el papel que el Estado había mantenido durante décadas, cumpliendo actividades industriales y comerciales. Por su parte, el Frente Amplio comenzó a jugar sus cartas declarando que buscaría el mecanismo de referéndum en caso de que la iniciativa fuera aprobada, porque está en peligro buena parte del patrimonio nacional que el liberalismo irresponsablemente se dispone a entregar. Además, agregaba que la reforma nos dejará un Estado inoperante y pondría en juego la soberanía misma del país. Luego de que la ley fuese aprobada, sus efectos se hicieron notorios. UTE empezó a adquirir electricidad generada por el sector privado, la compañía de gas fue vendida al Estado francés Gaseba, y el Estado dejó de cumplir tareas de pesca que pasaron a manos privadas, al igual que los servicios de tierra en el aeropuerto de Carrasco. Sin embargo, el domingo 13 de diciembre de 1992 se realizó el referéndum donde ganó la oposición y el foro ballista, el sector de Sanguinetti que terminó apoyando al referéndum. El sí recibió casi 1.300.000 votos contra 490 del no. Los 5 artículos más importantes de la Ley de Empresas Públicas quedaron derogados. En medio de un contexto regional privatizador, este resultado sorprendió a muchos. Sin embargo, otros consideraron que quedó en evidencia la impopularidad del programa de gobierno de Lacalle. Además, muchos buscaron a través de las elecciones derrotar al gobierno, y parcialmente lo lograron, ya que fue un golpe muy duro para la administración de Lacalle Herrera. Desde el punto de vista comercial, el 26 de marzo de 1991, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre de Mercosur para así establecer un área de libre comercio. Asimismo, se aprobó una importantísima ley para modernizar el puerto de Montevideo. El gobierno de Lacalle Herrera estuvo profundamente marcado por poner gran énfasis en el aspecto económico y comercial debido al contexto regional. Los gobiernos de la región promovieron una ola privatizadora,
Hicieron hincapié fundamentalmente en la actividad privada como sector genuino de generación de riqueza, y también el afán de la calle de reducir el tamaño del Estado Nacional. El 26 de noviembre de 1994 se celebraron las elecciones nacionales, donde el ganador fue el colorado Julio María Sanguinetti, para convertirse así en el tercer presidente reelecto en la historia nacional. El compañero de fórmula de Sanguinetti fue Hugo Batalla. En estas elecciones, los colorados ganaron las elecciones con un resultado muy ajustado. Obtuvieron el 32,3% de los votos, mientras que los blancos alcanzaron el 31,2%, y el Frente Amplio sacó el 30,6%. Por último, el Nuevo Espacio alcanzó el 4,5%. El Partido Colorado y el Partido Nacional obtuvieron 10 senadores, mientras que los colorados tuvieron un diputado más, 32 sobre 31. Por el lado del Frente Amplio, 9 senadores y 31 diputados, mientras que el Nuevo Estado, liderado por Rafael Michelini, obtuvo 2 senadores y 5 diputados. Nuevamente, como la historia lo demuestra en Uruguay, ya que en su ADN político está la idea de acuerdos y consensos, blancos y colorados tuvieron que buscar coincidencias, por encima de las diferencias, para que el gobierno del doctor Sanguinetti tuviera gobernabilidad. El gobierno de Julio María Sanguinetti fue un gobierno que buscó reformar varios asuntos de la sociedad. Los principales ejes del gobierno de Sanguinetti fueron el plebiscito de 1996, que buscaba limitar a cada partido político a presentar un solo candidato a presidente. La votación del plebiscito tuvo como ganador al sí, es decir, se aprobó el plebiscito, obteniendo el 52%. Cabe señalar que antes de la reforma no existían las conocidas elecciones internas o primarias. Cada partido presentaba a sus presidenciables y luego acumulaban votos por sublemas. En cuanto al sistema electoral, pasó de necesitar mayorías simples a mayorías absolutas para la elección del presidente de la República. No obstante, si en primera vuelta nadie obtenía las mayorías, el mes siguiente, en noviembre, se votaría el balotaje. También se separó la elección presidencial de la departamental, dejando esta última para mayo. Otro tema esencial en el gobierno de Sanguinetti fue la reforma de la seguridad social, que combinó el régimen jubilatorio a cargo del Banco de Previsión Social con otro de ahorro individual obligatorio u opcional desarrollado por empresas privadas conocidas como AFAP. También se amplió el número de años a tomar en cuenta para poder calcular el promedio jubilatorio, y por otro lado se le añadieron más años a la edad mínima de jubilación de la mujer. Por su parte, el gobierno reformó la educación, poniendo foco en zonas carenciadas tanto a nivel económico como cultural, proporcionando también alimentación gratuita a escolares. En materia económica, uno de los mayores éxitos de la administración de Sanguinetti fue el manejo de la inflación. En el 95 recibió la inflación de 45%, mientras que a finales de su gobierno logró que bajase al 5%. No obstante, la inestabilidad de la región y en particular los efectos de la devaluación de la moneda brasileña llevaron al Uruguay a una recesión en el último año de gobierno de Sanguinetti, que concluyó con una posterior crisis económica y bancaria en el 2002, de la cual estaremos hablando en un futuro cercano. Si quieres recomendarnos temáticas a tratar en el futuro, puedes hacerlo a través de nuestro Instagram o en los comentarios de YouTube. Si te gustó el episodio de hoy, nos encantaría que se lo compartas a tus familiares y amigos, para que pueda seguir creciendo la comunidad ECO. Este episodio fue producido por Sebastián Faust como guionista y Rafael Kunze como presentador. Junto al encargado de marketing Sasha Kunze y el guionista Santiago Núñez, les agradecemos por escucharnos. De parte de todo el equipo les deseamos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.